Como siempre es un gusto poder saludarle y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero continuar con estos parecidos que he realizado dos videos anteriormente. Si no los ha visto puede buscarlos, donde el apóstol Pablo en su segunda carta escrita a Timoteo, él especifica estos parecidos. Fue primero un soldado, después fue un atleta y ahora es un labrador, o si podemos decir un trabajador de la tierra, un agricultor. Le dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora, es interesante que después le dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Podemos pasar muy rápidamente este versículo, pero creo que es tremendamente necesario hoy día, cuando yo veo las publicaciones en distintas plataformas de personas que adhieren a la fe evangélica. Yo veo que no hay mucha comprensión de esto. Lo que veo mucho, y usted a lo mejor lo puede también observar, en su medio, el famoso gnosticismo. Yo sé que el gnosticismo se ha relacionado mayormente con el ateísmo, pero no tiene nada que ver con eso. Si usted lee con calma Primera de Juan, se va a encontrar con esto que estoy hablando. El gnosticismo, en el fondo, es el desprecio por todo lo que no sea espiritual. Incluso fue tanto, estas fueron discusiones muy tempranas, fue tanto que decían los agnósticos que Jesucristo no vino en carne, que era solamente una manifestación espiritual, que no había nada de carne, de encarnación en él. Por eso Juan, cuando comienza tan claro, tan fuerte, diciendo que lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos tocante al verbo de vida, es porque en el fondo está combatiendo el gnosticismo. Entonces el gnosticismo es ese desprecio por todo lo que no sea espiritual. Ahora, con este verso que el apóstol Pablo está diciendo, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero, lo que en el fondo nos está diciendo y nos está en el fondo empujando a entender cómo funciona la vida. Cómo funciona la vida. Y esto hacemos muy bien en realmente entenderlo y asimilarlo. Lo que él está diciendo es algo que algunos dirán, pero sí es obvio. Pero si usted lee, insisto, en algunas publicaciones, y más de una, y es muy frecuente, más de lo que a lo mejor usted se imagina, se va a encontrar con este mismo desprecio y la exaltación absoluta de que todo tiene que ser espiritual, que no hay ningún otro elemento que participe para que la obra de Dios sea hecha. Y él está diciendo, trabajo arduo, el trabajo arduo tiene consecuencias. Y las consecuencias del trabajo arduo es producir. Para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, si alguien quiere cosechar frutos, debe trabajar primero. El trabajo significa que producir requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y el Señor te da entendimiento en todo, le dice. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo funciona la vida? Así funciona. Y cuando la gente desgraciadamente no entiende este principio que es tan elemental, entonces no solamente comienza a amargarse, no solamente comienza también
a vivir en condiciones desgraciadamente muy precarias. Y aquellos que no ven el trabajo, en el fondo no entienden cómo funciona la vida. Una vez un hombre que conocí, que transformó su campo o su sistema de agricultura, todo lo redujo finalmente a crear un gran restaurante a la orilla de un lago. Él me dijo una vez: todos envidian lo que tienen, pero nadie envidia tu trabajo, dijo él. Entonces, cuando Pablo le está diciendo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, está poniendo obviamente el acento en su contribución personal y de cada uno, que tiene que ver con el arduo trabajo. Ahora, ¿qué involucra? Yo voy a señalar algunas cosas, nada más. ¿Qué involucra el arduo trabajo? Primero, involucra voluntades. Y detrás de las voluntades uno podría perfectamente decir, bueno, involucra los compromisos. Voluntades. Gente que se disponga, que esté dispuesta a involucrarse en aplicarse en el trabajo. Voluntades. Luego viene de la mano las capacidades que cada uno tiene, que hay que ponerlas completamente bajo la autoridad, dominio y soberanía de Dios. Pero son las capacidades personales con las cuales Dios nos dotó cuando nacimos, por ejemplo. Y esas capacidades tienen que ser puestas entonces en el trabajo duro para conseguir frutos. O sea, de alguna forma, en lo que él está planteando acá, las cosas no van a venir necesariamente por sí solas. Hay que poner capacidades. Por supuesto que hay que poner capacidades. Y uno las puede ver a diario. Este domingo nomás, por ejemplo, escuché a un predicador que no usó ninguna nota. Todo lo tenía en su mente. Todo con coherencia, todo con orden, pero todo ya lo tenía acá. Son capacidades. Gente que tienen dotaciones para estudiar, para profundizar. Entonces, están las capacidades, el trabajo duro, que muchas veces se desprecian. Yo recuerdo una vez en Chile, haberme topado en un estudio, un grupo pequeño, donde estábamos estudiando para ir avanzando en la formación teológica a través de sistemas de estudio, de grupos, con libros que teníamos. Había un hombre, pero muy, muy sencillo. Yo supe quién era él cuando lo vi un día cortando el pasto en una casa. Y él quería estudiar, pero él venía de un grupo donde lo denostaban, porque él estaba haciendo eso. Porque de ese grupo, en el fondo, salía el eslogan que no había que estudiar, que Dios lo hacía todo y que no necesitaban aprender, dedicarse. Un hombre muy sencillo, pero llegaba a conmovernos casi hasta las lágrimas cada vez que intervenía. Capacidades. Por supuesto que detrás de todo esto están los recursos. Los recursos económicos.
Cada vez veo en las publicaciones, cada vez veo esas críticas, por ejemplo. Hay iglesias que se esmeran por realmente llegar a producir un culto de inspiración. Pero un culto de inspiración necesita recursos audiovisuales, recursos electrónicos, recursos de audio. Esos son recursos. Y cada vez, yo insisto, cuando leo, cuando escucho, ya casi no tengo paciencia para eso. Por no entender que la obra del Señor necesita recursos. Y hoy día, más que nunca, deberían aprovecharse todas las plataformas que existen para enviar mensajes coherentes. Aprovechar esas opciones para compartir el Evangelio, pero no transmitiendo gnosticismo, no despreciando todo lo que no sea, entre comillas, espiritual. Lo veo muchas veces perdón, por ejemplo, en predicadores que de pronto critican todo esto que estoy hablando, de los recursos invertidos en audio, en infraestructura de multimedia, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos están con perfectas camisas, limpios, trajes, corbata. ¿Por qué hacen eso? Si el Señor simplemente lo tiene que hacer todo, ¿por qué tienen que ellos? ¿Por qué no aparecen desnudos? Ustedes dirán, estoy exagerando. Lo que yo estoy diciendo simplemente es tratar de poner las cosas en perspectiva. Recursos económicos. Si usted ha vivido en el mar o ha estado en un lugar donde está el lago, un lago por ejemplo, usted va a entender por qué Jesús se subió a una barca, se fue mar adentro, ya, y predicó desde allá. Yo que viví en un puerto, crecí en un puerto, yo lo entendí muy rápidamente, porque incluso de barcos, pero muy lejos de nosotros vivíamos, al poner atención escuchábamos cuando caía el ancla y el roce del metal por el mismo chasis del barco se escuchaba clarito, porque el mar o el agua transmite las ondas sonoras con una facilidad que en otros ambientes. Si usted quiere, Jesús usó la tecnología en aquel tiempo. Por eso se puso mar adentro. Se escuchaba su voz, transmitida sobre la superficie del agua. Eso tiene que ver con los recursos. Y hoy día, frente al mundo en que estamos viviendo, donde por ejemplo la gente joven tiene acceso a los sistemas de producción multimedia de excelentísima, prácticamente fidelidad, un sonido claro, hay que entender que se pueden usar esos recursos. El trabajo duro va también por esos recursos. Luego vienen las disciplinas, las distintas disciplinas, la disciplina personal también, sobre todo esto en el trabajo. La disciplina personal tiene que ver con el conocimiento detrás de todo esto. El labrador tiene que conocer su oficio, su trabajo, qué tiene que hacer en qué momento, cómo tiene que manejar su trabajo. Y eso tiene que ver con su disciplina personal, con el orden, porque si no, no va a resultar. Porque la vida funciona así, con un orden, con una
disciplina y tenemos que aprender a hacer esto. Entonces, todos estos elementos, yo insisto, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. No lo dice acá, pero podemos sacar como una segunda conclusión, de, ojo, la flojera aquí no tiene lugar, la negligencia no tiene lugar, la indisciplina no tiene lugar, la ignorancia tampoco, porque la vida funciona así. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que invertir. Y puedo de alguna forma terminar diciendo eso: invertir voluntades, invertir capacidades, invertir recursos, invertir disciplinas. Invertir. Les cuento una anécdota. Una vez invité a un hermano para compartir en un campamento de familia que realizamos en nuestra congregación. Entonces un día me visitó a la oficina como algo independiente de él y me fue a aclarar algo. Me dijo: cuando tú me preguntaste si yo tenía un arancel fijado para el tema de lo que es mi trabajo en la predicación del Evangelio, ahí me descolocaste, me dijo, porque yo no tengo eso. Sin embargo, lo que quiero decirte, me dijo él, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta escuchar a un predicador serio de las Escrituras? Y me señaló los libros que yo tenía en el lugar, en mi oficina. Entonces me dijo: bueno, ¿cuánto cuesta eso? La inversión. Yo he escuchado de hombres que pasan horas y horas del día estudiando las Escrituras para transmitirla a su congregación, a su iglesia. Porque han tomado en serio su trabajo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Y qué hacemos con el gnosticismo? Bueno, lo que tenemos que aprender a hacer es esto. Existe un complemento. Por supuesto que sí. Un complemento entre la grandeza, el recurso que Dios pone en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios, su propio Espíritu. Ese poder, esa gracia que viene de Dios, se complementa, no se contradice con el trabajo duro, con la inversión, y vuelvo a señalar los puntos. La inversión en compromiso, en capacidades, la inversión en recursos y en disciplina. No son campos, no son elementos que se contradicen entre sí. No se contradicen entre sí, son complementos. Y es lo que tenemos que aprender. Está la oración, está la búsqueda de Dios, está la dependencia de Dios, de la mano con toda esta inversión de la cual hemos hablado. El Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo a Timoteo. Así que esto que tiene que ver con el ministerio, uno lo puede traslapar y decir: bueno, así funciona la vida. Así funciona la vida. Con la gente que ha logrado el éxito. Con la gente que ha dedicado horas y horas, ha invertido su vida en un campo determinado y ha obtenido el éxito en eso. Es porque ha invertido lo que hemos señalado. Y mucho más seguramente.
Así que voy terminando. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para el ministerio, muy clarito. Para la vida, tienen las mismas características. Y los niños que crecen, los jóvenes que crecen sin entender eso, van a sufrir ellos y van a hacer sufrir a su entorno. Y usted lo puede comprobar en su medio. Gracias por su atención. Aquí abajo están todos mis datos personales que usted puede hurguetear sin ningún problema, comunicarse conmigo si es su deseo a través del correo electrónico. Le doy las gracias por su atención, por su inversión en tiempo también para escuchar y ver este video. Será hasta una próxima oportunidad.